Muchas gracias por la oración. Vamos a ver Tesalonicenses. El pasaje de hoy se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5 al 6. Y el título del mensaje de hoy es: Ustedes han recibido el mensaje con gozo del Espíritu Santo. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y mientras comenzamos este año, yo compartí con ustedes de que el Evangelio no lo recibimos simplemente con palabras, sino también con poder por el Espíritu Santo y con una profunda convicción. El domingo pasado yo fui capaz de compartirles a ustedes el mensaje: el Evangelio lo recibimos con poder. Pero el título de hoy es: el Evangelio recibido por este Espíritu Santo. El Evangelio que ha venido junto con el Espíritu Santo. El Evangelio simplemente no es el transferir algo o el entregarle un mensaje de simplemente un conocimiento a alguien, sino que debe ser entregado con poder y por el Espíritu Santo. Creo que el tema de hoy es muy importante y que deberíamos de hablarlo al menos una vez. Hoy vamos a hablar acerca de la relación entre el Evangelio y el Espíritu Santo. Si ustedes ven, en realidad en todo el mundo las personas están malentendiendo el Espíritu Santo. Si ustedes recuerdan, hace 20 o 30 años existía este movimiento del Espíritu Santo en muchísimas partes del mundo. Y muchas cosas comenzaron a ocurrir. Se comenzó a decir que el Espíritu Santo venía a darnos el gozo, así que simplemente las personas en las conferencias comenzaban a reír. Los pastores reían. Y cuando los pastores comenzaban a reír, todas las demás personas que estaban ahí presentes también comenzaban a reírse. Entonces todas las personas que participaban de la conferencia simplemente explotaban de la risa. Y se pudiera decir que eso está bien. Otro grupo de personas decía que ellos estaban experimentando el mover del Espíritu Santo. ¿Y qué hacían? Ellos se tumbaban en el suelo, se caían en el suelo y empezaban a experimentar ciertas cosas ahí. Si ustedes miran algunos videos que existen, ustedes van a ser capaces de ver esto. Estos pastores que tenían un pañuelo en la mano y lo arrojaban a la congregación. En otras ocasiones, cuando este pastor se acercaba a la congregación, toda la congregación se caía en el suelo. Y yo desearía tener esa clase de poder. En otras ocasiones, estos pastores simplemente sacudían un pañuelito y toda la congregación se venía al piso, se caía. Pero realmente es muy difícil para mí el entender este mover del Espíritu Santo. Y hay otro mover del Espíritu Santo también. Otro tipo de mover del Espíritu Santo. Los dientes se le vuelven a la gente de oro. Realmente suena muy extraño, ¿eh? Pero ocurrió en realidad. Entonces, si tú eres una persona que asistía a esa clase de reuniones o de conferencias o de eventos que se hacían y tú recibías el Espíritu Santo, entonces la señal era que tus dientes se volvían de oro. Entonces mucha gente se reunía en este tipo de conferencias. ¿Y verdaderamente ustedes piensan que esa es la obra del Espíritu Santo? Mucha gente decía: sí, esta es la obra del Espíritu Santo. Entonces también habían grupos de personas que se reunían y que decían: te vamos a enseñar lo que es el poder del Espíritu Santo. Y entonces muchas personas venían y se congregaban juntamente con ellos ahí. Es porque mucha gente malentiende al Espíritu Santo. Déjeme hablar acerca de otro grupo. Déjeme hablarle de este grupo de personas que ellos dicen: yo conozco el Evangelio. Ellos están aferrando a este hecho de que Jesús es el Cristo. Y solamente hablan de esto. Y solamente predican acerca de esto. Y eso verdaderamente es correcto hacerlo. Pero ¿cómo el Espíritu Santo obra en estas personas que conocen el Evangelio? Realmente este último grupo de personas se vuelven muy críticos con el primer grupo de personas que están haciendo el mover del Espíritu Santo y comienzan a juzgarlo entonces. Entonces muchas personas están confundidas entre el recibir el Evangelio y el recibir la guianza del Espíritu Santo. Muchas personas malentienden esto a la magnitud tal de que ellos piensan que el recibir el Evangelio y el ser guiados por el Espíritu Santo son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, ¿cuál sería el rol del Espíritu Santo cuando el Evangelio llega a nosotros? Cuando nosotros definimos el Evangelio que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, cuando definimos esto como el Evangelio, entonces ¿cuál es el rol del Espíritu Santo?
Yo espero que verdaderamente Dios abra nuestros ojos y que podamos apreciar el rol del Espíritu Santo y del Evangelio hoy. El Espíritu Santo es Dios mismo. Más precisamente hablando, es el Espíritu del Evangelio. Él es aquel que hace el Evangelio, el Evangelio. Es el Espíritu Santo el que se aferra al Evangelio desde todas las perspectivas, en cada aspecto. Precisamente hablando, el Espíritu Santo es alguien que interviene en todo el proceso. El Espíritu Santo aplica este Evangelio a nosotros, nos permite creer en el Evangelio. Él toma este rol protagónico en cada aspecto en nuestra fe. Entonces el Espíritu Santo de Dios desempeña este rol de esta manera, y no solamente Él está haciendo que el Evangelio sea el Evangelio, al mismo tiempo Él aplica este Evangelio a nosotros. Así que déjeme explicarlo de acuerdo a la Biblia. Cuando un individuo recibe la salvación, no se trata de que por accidente está recibiendo la salvación. Verdaderamente la salvación de esta persona había sido planeada desde antes de la fundación del mundo. En la Biblia dice que Él nos conocía de antemano. La Biblia dice que Él nos predestinó. Y luego nosotros nacimos y luego vinimos a vivir un tiempo en nuestra vida. Y cuando llegó el tiempo apropiado, el tiempo preciso y correcto, ahí fue cuando Dios nos llamó. Dios nos permitió el recibir y el creer en esta salvación. Y Dios nos llama justos. Y somos adoptados como hijos. Y Él nos guía en esta tierra. Y Él nos santifica. Y cuando vayamos al reino de los cielos, Él nos va a glorificar. Y nos va a transformar de una manera gloriosa. Entonces, incluso antes de la creación hasta la eternidad, Dios está desempeñando este rol de salvarnos, de cambiarnos, y es Dios quien lo está haciendo, es el Espíritu Santo. Vamos a confirmarlo con diferentes versos en la Escritura. Vamos a ver alrededor de más de 20 pasajes de la Escritura. Veamos 1 de Pedro capítulo 1, verso 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús Cristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces si podemos colocar esto en una línea cronológica de tiempo, deberíamos de decirlo de esta manera. Según la presciencia de Dios fuimos elegidos, luego fuimos elegidos por Dios, y luego hubo esta obra de santificación por el Espíritu Santo. Aunque individualmente nosotros estábamos dentro de nuestras vidas en toda esta clase de eventos, y de alguna manera caíamos en Jesús e íbamos a la iglesia, sin embargo, para aquellos que verdaderamente han recibido la salvación, sin excepción, todos, Dios los predestinó y Dios los eligió. Y cuando el tiempo justo, cuando el tiempo apropiado llegó, Dios los llama. Por favor, confírmelo con sus propios ojos, en los versos en la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo nos santifica? Veamos 1 de Corintios capítulo 12, el verso 3. 1 de Corintios 12, 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Cuando verdaderamente confesamos que Jesús es el Señor, esto es algo que solamente se puede hacer por el Espíritu Santo. Entonces, cuando alguien dice que Jesús es el Señor, no simplemente está hablando con meras palabras, verdaderamente hace esta confesión con toda su vida. Y esto solamente puede ser hecho con el Espíritu Santo. Y aquellas personas que son elegidas por Dios van a experimentar este tipo de obras del Espíritu Santo. Dios nos predestinó y Dios nos eligió. Y cuando el tiempo apropiado vino, es el Espíritu Santo quien obra en nuestras vidas para que seamos capaces de verdaderamente confesar y creer. Veamos Romanos capítulo 8, verso 2. Entonces, cuando hemos recibido a Jesús como el Señor, ¿qué es lo que ocurre? Romanos capítulo 8, verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando confesamos, Jesús, tú eres mi Señor, tú eres el Cristo, entonces somos hechos libres de la ley del pecado y de la muerte. Significa que somos libres de la condenación. Y somos libres de la paga del pecado. Y por supuesto, todavía tenemos esta tendencia a pecar, esta costumbre. Pero esta característica o esta tendencia o esta costumbre a pecar va a ser reducida entre más caminemos con Dios consistentemente. Aunque tenemos esta naturaleza pecadora o esta tendencia a pecar, Dios no nos juzga por eso y Dios no nos va a condenar por eso.
Y mientras más caminemos con Él, vamos a ser capaces de reducir esta naturaleza. Entre más pasa el tiempo caminando con Dios, más se reduce esto. ¿Y quién hace esta obra? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a hacer esta obra. Es el Espíritu Santo que hace esta obra y nos ayuda. Veamos ahora Romanos capítulo 8, verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces somos ahora hijos de Dios. Esto es una proclamación legal. Antes no éramos hijos de Dios, pero ahora somos hijos de Dios. Significa que hemos sido adoptados como hijos. Esto ha sido proclamado. Y a través de esta obra del Espíritu Santo es la que hace que nosotros veamos que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo se encuentra en todo el proceso y nos hace creer que Jesús es el Cristo. Y también nos santifica y nos hace hijos de Dios. Estamos buscándolo en diferentes versículos de la Biblia porque es muy importante para ustedes, para que lo puedan confirmar con sus propios ojos. Y para que puedan verdaderamente creer de acuerdo a la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ahora nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Ahora somos templo de Dios. ¡Cuán asombroso es esto! No pertenecemos más a nosotros mismos. Pertenecemos a Dios, pertenecemos al Espíritu Santo. En Corea nosotros tenemos este famoso jugador de fútbol y él es bastante alto. Entonces aquellas personas que poseen a este jugador famoso son el equipo porque él es contratado. Aunque él es un individuo, pero ahora pertenece al equipo. ¿Y será que esto es algo muy triste para él? Realmente no, es algo muy alegre para él. Porque incluso estas personas que juegan fútbol, estos jugadores de fútbol quieren pertenecer a un buen equipo y por eso es que son pagados. Y nosotros ahora pertenecemos a Dios, pertenecemos al Espíritu Santo. Somos ahora el templo del Espíritu Santo. ¡Cuán asombroso es todo esto! Es el Espíritu Santo quien habita en nosotros y que nos ha llamado como templo. Efesios capítulo 1, verso 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué significa? Nuestro Señor ha puesto una marca en nosotros. ¿Pero qué significa que el Espíritu Santo nos ha sellado? Significa, me voy a ocupar de ti, voy a ser responsable de ti. Me voy a ser responsable de ti para siempre y voy a sellarte con una marca. Es el Espíritu Santo el que aplica el Evangelio a nosotros. Desde antes de la fundación del mundo hasta la eternidad, es el Espíritu Santo el que hace el Evangelio, el Evangelio. Él nos conoció de antemano, nos eligió de antemano, y cuando el tiempo justo, cuando el tiempo apropiado llegó, Él nos llamó, nos hizo creer, nos hizo ser salvos, nos ha llamado justos, nos hizo hijos de Dios, nos está guiando, nos está santificando. Es el Espíritu Santo el que nos guía al punto de la glorificación. Esta es la obra del Espíritu Santo. Entonces el Evangelio debería de ser entregado y recibido a nosotros con este Espíritu Santo. No deberías de tener el Evangelio solamente con tu conocimiento. Este conocimiento no tiene nada que ver con la obra del Espíritu Santo. Deberías de poseer el Evangelio y de recibir este Evangelio con la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que tanta gente ha escuchado el Evangelio pero no son capaces de recibir el Evangelio como lo recibió la iglesia de Tesalónica? Podemos darle la respuesta a esta pregunta a través del pasaje que se encuentra en Hebreos. Hebreos capítulo 4, verso 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. De acuerdo a Hebreos capítulo 4, verso 2, hay dos grupos de personas. Los dos escucharon la palabra del Evangelio proclamada a ellos, pero sucede que un grupo mezcló este Evangelio con la fe. Pero el otro grupo simplemente lo escuchó ahí como un conocimiento y ya. De acuerdo a este pasaje podemos entender que un grupo de personas recibió el Evangelio como conocimiento y otro grupo recibió el Evangelio con la fe y con el poder del Espíritu Santo. Los miembros de la iglesia de Tesalónica son este grupo de personas que ellos recibieron el Evangelio y mezclaron este Evangelio con la fe. Veamos 1 Tesalónica capítulo 1, 1 Tesalonicenses capítulo 1,
Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Ellos le dieron la bienvenida al mensaje, significa que ellos recibieron el Evangelio. ¿Y cómo fue que ellos recibieron esta palabra? Lo recibieron con gozo del Espíritu Santo. Así que para nosotros tenemos que recibir este Evangelio, y este Evangelio debe de venir con el Espíritu Santo. Cuando recibimos la palabra debemos de recibir la palabra con poder y con el Espíritu Santo. Y todo esto deberíamos de mezclarlo con la fe. Y se convertirá una fe viva. Y este es el principio. En el principio del mensaje, compartí acerca de la obra general del Espíritu Santo. Y cómo el Espíritu Santo aplica el Evangelio sobre la vida de las personas. Nosotros individualmente deberíamos de mezclar este Evangelio con esta fe. Deberíamos de recibir este Evangelio con la obra del Espíritu Santo, para que esta gran obra del Espíritu Santo pueda ser aplicada a nuestras vidas. Es tan importante mezclar, es tan importante el unir el Evangelio del Espíritu Santo, el Evangelio del Cristo, con nuestra fe, y el que recibamos todo esto con gozo es el principio. Ahí es entonces cuando el Evangelio no simplemente va a venir a nosotros como una palabra, sino va a venir a nosotros con poder por el Espíritu Santo. Entonces cuando esto ocurre, ¿qué pasa? Dios nos va a guiar. Déjenme darles la conclusión. En estos tiempos finales el Evangelio, el Espíritu Santo nos va a guiar el Evangelio. El Espíritu Santo del Señor nos va a guiar al punto que cada vez vamos a ser capaces de ir más profundamente dentro del Evangelio y seremos capaces de testificar el Evangelio. Cuando decimos que somos guiados por el Espíritu Santo, podemos decir que estamos yendo más profundamente dentro del Evangelio. ¿Cómo es posible que tu vida esté siendo guiada por el Espíritu Santo, pero tu vida no tiene relación al Evangelio? Entonces esa no es la verdadera obra del Espíritu Santo. Tú dices que verdaderamente has recibido la guianza del Espíritu Santo, pero que no sabes quién es Jesús. Verdaderamente entonces ni siquiera predicas, y no predicas ni siquiera quién es Jesús. Esa no es la verdadera obra del Espíritu Santo. Hay tantos argumentos, historias y debates acerca del Espíritu Santo en el mundo, pero tú puedes ver en la Biblia cómo es descrito el Espíritu Santo. Al menos nosotros deberíamos de ser capaces de encontrar la verdadera obra, la obra nuclear, principal del Espíritu Santo. ¿Y cómo fue que Jesús explicó o describió la obra del Espíritu Santo? Yo creo que estos son los versos más importantes. Si vemos en Juan 14:26, esto es lo que Jesús dijo. Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién es el primer abogado o el primer ayudador? Es Jesús. Jesús está diciendo que Él es el primer abogado, Él es el primero que ayudó a las personas, Él es el primero que guió a las personas y que enseñó a las personas. Y Jesús está diciendo que un segundo abogado o ayudador va a venir. Es el Espíritu Santo. Él les va a enseñar todas las cosas y recordarle las palabras que os he hablado, dijo Jesús. Veamos a Juan capítulo 15, verso 26. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo testifica de Jesús. Veamos el capítulo 16, verso 13. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él va a guiarnos. ¿Pero nos va a guiar hacia dónde? Nos va a guiar hacia toda la verdad. Pero solamente hay una verdad en todo el mundo, ¿verdad? Una única verdad que nunca cambia. La verdad eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto lo dijo Jesús. Jesús es la verdad. Significa que el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad y la verdad es Jesús. Jesús es la única verdad. Juan capítulo 15, 26 y Juan capítulo 16, verso 13 realmente están hablando acerca del mismo punto. El Espíritu Santo testificará acerca de Jesús. El Espíritu Santo nos va a guiar hacia la verdad y la verdad es Jesús, el Cristo. Entonces, si tú verdaderamente recibes la guianza del Espíritu Santo, ¿qué es lo que sucede? El Espíritu Santo nos va a guiar en la dirección hacia conocerlo más a Él. El Espíritu Santo nos lleva en la dirección de conocer mucho más y mejor a Jesús. Entre más conocemos a Jesús, más seremos capaces de testificar a Jesús.
Entre mejor conocemos a Jesús, mejor testificaremos de Jesús. Él nos guía al punto de que vamos a disfrutar de este Jesús Cristo. Disfrutarlo más y más, cada vez más. Necesitamos el Evangelio en nuestras vidas. Necesitamos el Evangelio, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en nuestras vidas. Y tenemos que vivir por el Evangelio. Y deberíamos de proclamar este Evangelio. ¿Y quién es el que nos ayuda a hacer esto? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a guiar hacia esa dirección. Por eso es que Jesús le dijo a todos los creyentes: ustedes tienen que vivir por el Espíritu Santo, tienen que seguir al Espíritu Santo. Veamos Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando el Espíritu Santo venga, ¿cuál es el propósito de su venida? Nos va a hacer testigos. ¿Testigos de quién? Nos va a hacer testigos de Jesús. Y para hacer esto, el poder va a ser necesario. Por eso es que Él nos va a dar poder. Tantos movimientos del Espíritu Santo en todo el mundo han perdido este enfoque. Han perdido este propósito. Y solamente se están enfocando en el poder. Desafortunadamente hay tanta gente que va en la dirección incorrecta. Incluso haciendo toda esta obra de estos movimientos del Espíritu Santo, se encuentran en la dirección incorrecta. Y sí, los milagros suceden, y grandes respuestas suceden, y grandes obras suceden. La gente se sorprende. Sin embargo, su conclusión final es totalmente diferente. También en Corea vemos a grandes pastores y grandes ministros que hacen estas obras tan grandes, pero al final ellos son juzgados y son criticados por la gran parte de la gente. Aunque estas obras ocurren en su ministerio y ellos dicen que es la obra del Espíritu Santo, sin embargo su dirección va en el lugar incorrecto. Si ustedes miran el libro de Hechos, hay muchos pasajes donde el Espíritu Santo vino sobre la vida de las personas. Pero el propósito, el objetivo de este Espíritu Santo viniendo sobre la vida de estos creyentes, de estas personas, es la proclamación del Evangelio. Podemos describir entonces al Espíritu Santo como Dios mismo que está expandiendo este Evangelio. Y también este Espíritu Santo es el que confirma, el que aplica este Evangelio. También es el rol del Espíritu Santo que este Evangelio no permanezca como un conocimiento. Que no permanezca como un conocimiento en nuestras cabezas, sino que se aplique verdaderamente y correctamente. Que se aplique a nosotros como vida. Vamos a ver otros pasajes de la Biblia donde el Espíritu Santo obra en nuestros corazones. Y Él va a aplicar este Evangelio a nosotros. Veamos en la palabra, 2 Corintios capítulo 6, verso 6. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. ¿Cómo el Espíritu Santo aplica el Evangelio en nuestros corazones, tocando nuestros corazones? No estamos entendiendo el Evangelio con nuestras cabezas solamente, sino que el Espíritu Santo nos va a dar este entendimiento y nos va a dar este corazón de amor para nosotros, para ser capaces de recibir el Evangelio de todo corazón. Veamos el pasaje que se encuentra en Efesios, capítulo 3, verso 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Entonces, ¿quién es quien te puede fortalecer en el hombre interior? Es el Espíritu Santo. Podemos comprender este hombre interior como nuestro propio carácter. Hay muchos casos donde exteriormente nos parecemos o nos vemos muy fuertes, pero realmente nuestro carácter, nuestro hombre interior es muy débil. Piensen acerca de los pandilleros en su ciudad. Ellos tienen un cuerpo muy alto, muy fuerte y musculoso. Sin embargo, ellos no pueden soportar cuando alguien los mira fijamente a sus ojos. Ustedes saben cuando ustedes están en la carretera manejando, esta clase de personas que están turbados y dicen muchas cosas. Muchas personas no pueden ni siquiera perdonar que otro carro los adelante y se meta en el carril por el cual van. Piensen, este tipo de personas tienen un ser interior muy débil. Pero cuando ellos enfrentan pequeñas situaciones que no son nada del otro mundo, sus vidas son sacudidas tan fuertemente por estas pequeñas situaciones. ¿Será que eso es tan importante que puede sacudir tu vida así? Ni siquiera merece tu atención, ni siquiera es de mera importancia. Y muchas personas están así por la causa del dinero. Se encuentran atravesando este tipo de situaciones por causa del dinero. Y quizás tú tengas alrededor de ti muchas personas a las cuales tú amas, pero por causa de estas personas al final tu vida está siendo sacudida. Y muchas personas incluso intentan suicidio por estas situaciones que acontecen. Muchas personas intentan suicidio porque su esposa o su esposo los abandona.
No es una situación tan grande, pero realmente ellos son sacudidos profundamente. Y otra persona te maldice, entonces tu vida se pone muy turbada por causa de esto. Y por supuesto, hay muchas situaciones y hay muchos problemas en la vida de las personas. Y aparecen estas personas que dicen, bueno, todo ocurre de acuerdo a lo que tú deseas en tu mente. Así que piensa que no es nada. Pero realmente no acontece así con las personas. Cualquier cosa que sucede, la gente es sacudida por cualquier situación. Y les puedo decir incluso que la gente dentro de la iglesia está más preocupada que la gente que está fuera de la iglesia. Yo no sé de qué se preocupan tanto. Ellos dicen que creen en Dios, pero están tan acobardados. Constantemente están sacudidos, tiemblan por esto, tiemblan por lo otro, son sacudidos aquí, son sacudidos allá. En muchas ocasiones me resulta muy difícil compartir las situaciones y cosas que yo enfrento con mi suegra, porque cada vez que yo le comparto algo, una situación difícil, ella me está diciendo, oh, mi corazón está latiendo tan fuerte. Por ejemplo, hace unos días mi hijo menor, mi hijo más pequeño tenía un poco de fiebre. Así que mi esposa y yo dijimos, bueno, si él tiene el coronavirus, vamos a pensar en la manera más apropiada para ayudarlo. Pero mi suegra estaba tan preocupada que ella no pudo pegar un ojo en toda la noche. No pudo dormir nada. Por supuesto, yo entiendo que ella ama a su nieto mucho. Pero una cosa es amar y otra cosa es que tú seas sacudido por causa de la situación. Una cosa es amar y otra cosa es por causa de esa misma persona, tu vida sea sacudida muchísimo. ¿Qué es lo que los turba tanto? ¿Qué es lo que les preocupa tanto? ¿Qué es lo que les hace temblar? ¿Qué es lo que los sacude? El hecho de que tú seas sacudido y sacudido, ese no es el problema. Tienes que reconocer la verdadera razón. Hemos recibido el Espíritu Santo que nos hace ser testigos. Y el rol del Espíritu Santo del Señor, el cual se aferra a nosotros, el cual nos establece, de una manera bien firme para que no seamos movidos, para que no nos turbemos, para que no seamos sacudidos. Está bien si somos pobres. Está bien si tenemos mucho dinero. Mientras yo permanezca en Jesús, quien es el Cristo, yo soy capaz de hacer cualquier cosa. Tengo la fuerza para trascender todo. Esa fue la confesión del apóstol Pablo. No importa si yo estoy viviendo en la pobreza extrema, o si estoy viviendo en una abundante riqueza, lo que verdaderamente importa es que yo permanezca viviendo en Jesús, quien es el Cristo. El Espíritu Santo del Señor nos va a establecer en el Evangelio firmemente. Veamos Romanos capítulo 14, verso 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no se trata de las cosas físicas, porque en el reino de Dios significa que Dios es quien gobierna en su reino. La soberanía de Dios significa que Dios gobierna completamente en su reino. Pero ¿qué pasa si Dios gobierna sobre nosotros? Tenemos la verdadera paz, justicia, gozo. Es la obra del Espíritu Santo que Él nos va a dar la verdadera paz, el verdadero gozo, y Él nos va a guiar en la justicia. ¿Y será que esta justicia, paz y gozo tienen alguna relación con el Evangelio? Por supuesto, cuando este Evangelio se vuelve nuestro Evangelio, el Evangelio va a ser revelado y va a ser mostrado a través de estas cosas. El Espíritu Santo está aplicando el Evangelio a nosotros para que se vuelva nuestro Evangelio. Y también en lo que concierne a la relación con otras personas, el Espíritu Santo también obra en nosotros. Veamos otro pasaje. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 14. Podemos explicar cómo nuestra bendición comienza a partir de este pasaje en la Escritura. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Y este verso apunta a una importante obra de la Trinidad. Y en lo que concierne al Espíritu Santo dice la comunión del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que nos permite tener esta comunión. El Espíritu Santo nos permite comunicarnos. El Espíritu Santo nos permite comunicarnos unos con otros dentro del pueblo santo de Dios. Y también nos permite comunicarnos con Dios. Y que Dios se comunique con nosotros. El Espíritu Santo va a obrar dentro de nuestros corazones. Para que podamos disfrutar esta comunión con Dios. Y también disfrutar de esta comunión con los demás hermanos y hermanas. Dentro de la iglesia y en el mundo. Y entre más esta comunión se vuelva más fuerte y más grande, vamos a ser capaces de abrazar a esta gente que están fuera de la iglesia. Es el Espíritu Santo el que aplica el Evangelio en nuestra relación. Efesios capítulo 4, verso 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Espíritu Santo es el que nos une.
nos hace que estemos unidos a través del vínculo, a través de este lazo de la paz. Y verdaderamente oro para que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones, para que no seamos capaces de odiar a los demás nunca más, sino que seamos siempre capaces de perdonar a todos. Hasta hoy he estado compartiendo este mensaje. Primeramente compartí la obra general del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo nos guía a cada uno de nosotros individualmente, desde antes de la creación hasta la eternidad. Y a través de esta obra del Espíritu Santo, el Evangelio se aplica a nuestra vida como el Evangelio. El Evangelio debe de venir a nuestra vida como el Evangelio. Y es posible solamente cuando recibimos esta obra del Espíritu Santo, cuando la recibimos con nuestra fe. Cuando recibimos el Espíritu Santo con fe, ¿qué sucede? ¿Qué cosa hace el Espíritu Santo en nuestros corazones? El Espíritu Santo nos guía a el Cristo. Y también el Espíritu Santo del Señor va a aplicar este Evangelio en nuestros corazones. Así que nosotros seremos capaces de entenderlo. Y también va a ser capaz de aplicar el Evangelio en nuestras relaciones de la misma manera. Por tanto, quisiera compartirles algo más. Nosotros tenemos que seguir al Espíritu Santo. Veamos Gálatas capítulo 5. Así que espero que me perdonen por haber empleado tantos pasajes bíblicos. Es que es un tema tan importante, yo pensaba, tengo que hablarlo al menos una vez. Así que es importante buscar varios pasajes bíblicos. Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Tenemos que caminar por el Espíritu. Porque si caminamos por el Espíritu, seremos capaces de conocer más del Evangelio. Y seremos capaces de compartir y de proclamar más del Evangelio. Y si caminamos por el Espíritu va a obrar en nuestras vidas. Y va a aplicar el Evangelio más a nuestras vidas. Por eso es por lo que necesitamos seguir al Espíritu. Y si tú dices, pastor, yo no entiendo esto, ¿cómo yo puedo caminar por el Espíritu? ¿Qué es eso? Voy a ver 3 pasajes más en la Escritura para ayudarles. Efesios capítulo 6, verso 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos que andar por el Espíritu, caminar en el Espíritu. Pero por supuesto no podemos andar con Él o caminar con Él a través de la carne. Entonces deberíamos de caminar con Él de una manera espiritual. Así que de una manera simple tenemos que volvernos personas espirituales. Lo que significa que tenemos que cerrar los ojos. Significa que tenemos que recibir las bendiciones de disfrutar esta comunión con el Espíritu Santo. Y pudiéramos decir que esa es la oración. Cierra tus ojos físicos o los ojos de la carne y sigue al Espíritu Santo. Disfruta de la comunión con el Espíritu Santo a través de la oración. Y todas las oraciones no son iguales. Hay ciertas clases de oraciones que son hechas en el Espíritu. Son estas oraciones que se hacen con el Espíritu Santo, donde tú pones a un lado completamente tus propios deseos, tus propios pedidos personales. Comienzas a pensar qué es lo que Dios quiere que yo haga. Y enfocado en esto todo es la oración en el Espíritu. Esta mañana mientras estaba sentado aquí enfrente me estaba preparando para la adoración. Mientras estaba orando pidiéndole a Dios. Y yo oraba pidiéndole a Dios, Señor, ¿cómo puedo completar la evangelización mundial? ¿Cómo puedo completar la evangelización de Corea? ¿Cómo puedo ayudar a estos pastores y ministros en el mundo? Y esta clase de oración realmente me hace muy feliz. Entonces por esto yo estoy preguntándole a Dios cómo yo debería de ser guiado. Y al encontrar la respuesta, esto me hace muy feliz. Si tú no estás seguro entonces de cómo orar en el Espíritu, entonces pregúntale a Dios. Señor, ¿qué deseas que haga? Señor, ¿qué yo debería de estar haciendo? ¿Qué cosa yo debería de hacer? En vez de estarle pidiendo al Señor, dame esto, dame lo otro, Señor, haz esto y haz lo otro, órale al Señor pidiéndole, Señor, ¿qué deseas que yo haga? Y esto es lo que significa el comenzar a orar en el Espíritu. Y si ustedes ven los pasajes anteriores a este verso, Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6 del 10 en adelante habla principalmente de la armadura de Dios. Y esencialmente esta armadura de Dios es para defenderte a ti mismo. Pero hay una sola arma que tú no tienes. Es la espada del Espíritu. Y esta espada del Espíritu es la palabra de Dios. Por tanto tienes que poseer la palabra de Dios. Tienes que tener la palabra de Dios en tu corazón. Eso es lo que significa andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu.
Veamos Filipenses capítulo 3, verso 3. Entonces, principalmente tenemos que orar en el Espíritu, y esto se entendió, y tenemos que también poseer esta palabra de Dios. Y después de todo esto, ¿cómo podemos caminar en el Espíritu? Filipenses 3, verso 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Este pasaje nos habla que tenemos que servir a Dios en el Espíritu, a través del Espíritu. Déjeme explicarlo. Dios ha puesto una conciencia muy buena en sus corazones. Y por supuesto es bueno servir a otros con esta buena conciencia. Ayudar a la gente que es pobre, ayudar a la gente que está débil, ayudar a esta gente que amamos, eso es una cosa buena. Sin embargo, hay algo más allá, hay otro nivel más alto. Hay otro nivel más alto que tienen que experimentar comparado a este nivel de ser movido por tu propia conciencia. Es el servir por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando tú eres movido por este Espíritu de Dios, este Espíritu de Dios mueve toda tu conciencia, todo tu ser, entonces tú comienzas a pedirle a Dios, Señor, ¿qué verdaderamente quieres que yo haga? Señor, tú has permitido esta situación, ¿qué quieres que yo haga? Y tú comienzas a servir a Dios por su Espíritu. La gente buena, las buenas personas, simplemente están sirviendo a los pobres, a todo el mundo, por su propia buena conciencia. Pero nosotros tenemos que ir un paso más allá, tenemos que ir a otro nivel. Tenemos que servir por el Espíritu de Dios. Tenemos que preguntar qué cosa es lo que el Espíritu quiere. Tenemos que ser guiados por esta dirección del Espíritu de Dios. Como el tiempo se ha ido, entonces déjeme resumir el mensaje. El servir por el Espíritu Santo va más allá que servir por tu propia buena conciencia. Mientras caminamos en el Espíritu, por el Espíritu, ¿cómo podemos saber que verdaderamente estamos caminando en el Espíritu? Tú puedes mirar tus frutos y vas a ser capaz de entenderlo tú mismo. Veamos a Gálatas capítulo 5, versos 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si tú antes no tenías este tipo de características ni este tipo de carácter en ti, mientras tú ahora comienzas a caminar en el Espíritu, y tú ves que este tipo de carácter comienza a desarrollarse y a crecer dentro de ti, y se convierte cada vez más abundante, significa que tú estás caminando en el Espíritu. Porque este es el fruto del Espíritu. Significa que no es algo que podemos poseer por la fuerza. Y por supuesto se puede simular o se puede imitar, pero al final no va a encajar. Si nosotros tenemos más de este carácter, más de estos frutos en nuestras vidas, significa que el Espíritu Santo está trabajando, está obrando en nuestros corazones. Y hay un momento que tú dices, yo no puedo perdonar a esa persona. Incluso se murió y no la pude perdonar. Pero en un momento llega en que tú puedes perdonarla completamente. En un momento anterior no era capaz de soportar nada de esto, pero ahora ya lo soporto. Y antes a esta otra persona yo no la podía aceptar en nada. Pero ahora la comprendo. Ahora la acepto. Y antes yo no podía ser capaz de realizar nada de esto. Era imposible para mí. Pero ahora lo puedo hacer. Ahora es que yo estoy controlado por Dios, por lo cual yo lo puedo hacer. Antes yo era una persona así tan incontrolable, pero ahora me he vuelto manso. Significa que ahora tengo el autocontrol. Y este es el estándar por el cual podemos ver y por el cual podemos pesar que estamos andando en el Espíritu. Déjenme resumir la palabra del día de hoy. Es muy importante ver la relación entre el Espíritu Santo y el Evangelio. El Espíritu Santo es el que aplica el Evangelio, para que este Evangelio sea verdaderamente el Evangelio para nosotros. Significa que este Evangelio que viene con el Espíritu Santo es el verdadero Evangelio. Si verdaderamente somos guiados por el Espíritu Santo, si verdaderamente estamos caminando en el Espíritu Santo, seremos guiados en la dirección en la cual vamos a conocer más profundamente el Evangelio, vamos a ser capaces de testificar más del Evangelio. El Espíritu Santo nos va a guiar al punto donde seremos capaces de poseer más el Evangelio, seremos capaces de disfrutar más del Evangelio y de esta comunión, y seremos capaces de continuar andando y caminar más en el Espíritu. Y muchos de ustedes ya han estado disfrutando de estos frutos, y muchos de ustedes entonces quizás también sean nuevos a esto ahora, pero yo espero verdaderamente que todos nosotros seamos capaces de comenzar este viaje, al mismo tiempo que recibimos la palabra de Dios, con este gozo en el Espíritu Santo. Vamos a orar. Dios Padre, te agradecemos. Gracias por abrir nuestros ojos.
Gracias por abrir nuestros ojos al Espíritu Santo, quien está aplicando el Evangelio a nosotros. Por favor, ayúdanos para ser guiados por el Espíritu Santo. Ayúdanos para caminar en el Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo, permite que esta obra del Espíritu Santo sea con nosotros. Y que podamos llevar estos frutos del Espíritu Santo en nuestra vida siempre. Por favor, completa esta obra del Espíritu Santo y completa esta obra del Evangelio con el Espíritu Santo en nuestra vida. Te agradecemos en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Hemos orado. Amén. Muchas gracias.